Candela, Freddy, y aquí estamos en el Mundo al Día. Freddy, me siento honrado hoy, porque hoy tengo aquí a Ernesto Díaz Rodríguez, y lo estaba diciendo antes de ir al corte comercial. Ernesto, primero que nada, a mí me une mucho al Alfa. Yo fui miembro de Abdala, yo siempre hablo de mis 10 años en Abdala, pero antes de eso estuve en el Alfa. Todo el mundo pasó por el Alfa. Y yo pasé por el Alfa en la época de Vicente Méndez y después cuando me fui de Abdala, regresé al Alfa y entrené a los Marielitos que fueron a Cuba. Y todo el tiempo que yo estuve, vine a conocerte cuando ya tú llegaste al exilio del presidio. Pero recuerdo cuando yo era muy joven que vi en los periódicos el ataque a Tarará. Y yo había estado en Tarará y había pasado por ese lugar, por la posta. Y yo lo estaba visualizando. Y déjame decirte, más de eso es, cuando tú entras, llegó Fernando Godo, siéntate, Fernando. Cuando, o sea, tú fuiste veterano de una pila de operaciones a Cuba, llevaste gente, trajiste gente, hiciste ataques comando, después te pasaste una pila de años en el presidio plantado. Y en el presidio, tú naciste como poeta. No lo sabía. Lo vine a descubrir en el presidio. Déjame decirte, fíjate. ¿Cuántos años tú tienes preso? 22 años y medio. Déjame decirte, ayer cuando le dije a mi mujer, le dije, mañana tengo a Ernesto Díaz Rodríguez. Me dijo, el poema que yo tengo en la puerta del refrigerador es de Ernesto. Y ahí tiene ella el poema tuyo de los niños, el que dice, los niños nacen entre las flores. Algo así, ¿no? Y bueno, hay un poema que dice, si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile primero que hay otras cosas mucho más bellas, como las flores, cuando se viste de 1000 colores la primavera. Muestra el cielo, la primavera y la gaviota, el nibio traje de su plumaje sobre las olas. Si el niño llora, si pide luego que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile que hay cosas aún más bellas, la rosa blanca, la blanca estrella y los colores de su bandera. Si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, canta una copla, inventa un juego, pero no digas a un pequeñuelo lo que es la vida de un prisionero. Ese no es el poema que tiene mi esposa, pero mi esposa tiene un poema en la puerta del refrigerador desde hace como 2 o 3 años, y es un poema tuyo. Tú eres uno de sus poetas favoritos. Quizás sea de los que Pedro Tamayo musicalizó. Este habla de que si los niños nacen entre las flores, no me acuerdo ahora, o sea, yo lo leí 1000 veces, pero en este momento no te lo puedo recitar. Yo no puedo recitar ni mi propio poema, se me olvida. Pero verdaderamente, o sea, tú has ido de ser pescador a ser comando, a ser navegante, a ser preso político plantado, a ser poeta y a ser jefe de lo que es Alfa 66, que es la organización activa más antigua en la historia de Cuba. En la historia de Cuba, el Alfa comienza en el 61 con 66 hombres. Y aunque ha habido otros grupos, otros movimientos que han renacido después en el exilio, que se han reestructurado, el Alfa, desde el primer día hasta ahora, se ha mantenido vigente. Sí. Mira, después del almuerzo fraternal que tuvimos el pasado domingo, o sea, hace solamente 2 días, yo recibí una llamada de Fran Alonso, sí, ¿cómo no? Presidente de... Que estuvo por aquí hace un rato. Y Fran me comentó, dice, Ernesto, es increíble que a estas alturas todavía haya una organización aquí en el exilio que sea capaz de reunir a más de 150 personas en un almuerzo de confraternidad. Y yo no pude ir porque se me presentó un percance, pero si no hubiera habido 152. Y eso nos tiene que llenar de satisfacción y de orgullo, porque no es un homenaje a nosotros, a los que hemos luchado durante tantos años. Es un homenaje, y precisamente coincidiendo con el mes de su desembarco, a Vicente Méndez, a Aurelio Nazario Pérez,
a José Rodríguez Pérez, a Sixto Nicot, y a todos esos, que todavía es el único sobreviviente de esos dos desembarcos. No creo que estaba Quindelán. Sí, Alberto Quindelán Ferrer. También. Sí. Pero de ese grupo que eran como 17, 18, quedaron 2 vivos. Sí, y bueno, pues es un homenaje a ellos, un homenaje muy bien merecido, porque fueron a Cuba después de haber estado en este país con todas las posibilidades de vivir una vida, si no una vida muelle, por lo menos una vida de decencia, una vida de tranquilidad. Yo entrevisté a Sixto Nicot para mi libro de Cuba, The Unfinished Revolution, y él salió de Cuba cruzando los campos de minado de Guantánamo, y de pronto llegó aquí, se enlistó y regresó a Cuba. Yo te digo que es una historia increíble, y lo que más maravilla de esta historia es que todo se hizo con recursos propios. Alfa 66 nunca recibió, porque no la necesitábamos ni la queríamos, ayuda de ningún gobierno, de ninguna nación, de ninguna institución poderosa. Los recursos de Alfa 66 en todo momento fueron de las capas más pobres de la población, de los cubanos del exilio. Y yo recuerdo, y siempre hay que recordar al doctor Diego Medina y a nuestro programa de radio con Destino con él, y a nuestro inolvidable líder Andrés Nazario Sargén. Tú sabes que cuando yo conocí a Nazario, lucía igualito que 40 años después. Hubo etapas, Enrique, que nosotros ni siquiera teníamos recursos para echarle gasolina a las embarcaciones para ir a Cuba. No me lo tienes que decir. Yo he visto operaciones que se pagaron con tarjeta de crédito. ¿Sí? Y uno de los lugares que siempre... Y después hay gente que habla basura aquí y dice, no, porque... La gente de la CIA, y una de las personas que, de los lugares a donde Andrés acudía con frecuencia y la adelantaban, le prestaban algún recurso para que nosotros pudiéramos realizar las operaciones, fue Andrés Pharmacy. Sí, también. Andrés Pharmacy, yo recuerdo, yo tengo buena memoria, han pasado muchos años, más de 50 años, pero las buenas acciones hay que recordarlas toda la vida. Y déjame decirte una cosa, Nazario. Nazario nunca lo conocí 40 y tantos años, desde que yo era muchachito. Yo estaba en el ejército americano cuando conocí todavía a Nazario. Nunca habló mal de nadie. Él nunca hablaba mal de nadie. No. Eso fue una de sus grandes características. Y la otra característica era, si tú eras de otro movimiento y necesitabas algo, tú le decías, Nazario, tengo las armas, tengo esto, quiero hacer esto, pero no tengo lancha. Y él decía, no te preocupes, yo tengo una. Nazario, necesito balas porque la misión esta está corta y no tenemos dinero. Yo te consigo las balas. Y no pedía nada a cambio. No pedía que se hiciera la operación a nombre de fulano de tal y Alfa 66. Él era verdaderamente un elemento muy unificador. Mira, ahí tenemos a Ricardo Bofill, que lo ha repetido con frecuencia. Una de las primeras organizaciones, posiblemente la primera, del exilio que reconoció al Comité Cubano por los Derechos Humanos sus labores, fue Alfa 66. Bueno, porque Nazario se dio cuenta que había que apoyar a la oposición pacífica también. Que tanto la vía pacífica como la vía violenta eran herramientas que se tenían que utilizar. O sea, muy temprano nos dimos cuenta de esa nueva alternativa y que era necesario apoyar a los que estaban luchando, esos nuevos pinos que seguían en Cuba para luchar por la libertad de nuestra patria. Bueno, pero ahora mañana vas a presentar un libro, ¿en inglés y en español? No, mañana lo voy a presentar solamente en español porque la librería donde vamos a presentarlo, la librería Altamira, situada en el 219 de Miracle Mile, ahí en Coral Gables, tiene una tradición de presentar, de distribuir exclusivamente libros en español. Pero ya en otra ocasión, pues presentaremos también. ¿A qué hora la presentación? A las 6:30 de la tarde vamos a tener una breve, una pequeña y humilde recepción, pero una recepción con mucho calor humano. Y después a las 7 de la noche vamos a comenzar la presentación. Lo que vamos a hacer está
nuestro querido Ángel Cuadra, que va a ser parte del panel. Otro gran poeta. Está José Albertini, Ángel de Fana, Julio Chile, que va a ser el moderador, y Fran Rodríguez. Es siempre elegante Julio Chile. Sí, Fran Rodríguez, que tuvo la gentileza de revisar la traducción al inglés de esta nueva edición que vamos a publicar de Rehenes de Castro, que la edición en inglés va a llevar otro título porque yo no quise llevar más los nombres de Castro en la portada de un libro mío. El libro en español va a salir otra vez como Rehenes de Castro porque ya se había publicado en el año 1995 con ese mismo título, y consideramos algunos amigos con los que compartí opiniones de que debía tener el mismo título, pero en inglés logré zafarme y le puse como título Stronger Than Tyranny, porque en realidad el espíritu nuestro fue más fuerte que todas las represalias de la tiranía comunista de Cuba. Nosotros en las distintas prisiones de Isla de Pino, donde yo no tuve la participación alguna porque Isla de Pino se cerró antes de que yo fuera capturado en Cuba. ¿Tú fuiste capturado en qué año? En 68. A mí me capturan el día 4 de diciembre de 1968. Y bueno, pues aquí yo logro hacer un recuento. Después de estar 7 años dando viajes a Cuba. Sí, el 61 que se fundó. Sí, sí. Durante muchos años y el proceso de República Dominicana, pasamos un año. Yo leí tu diario, donde tú hablas de tu y Nazario llevando armas y los cogió una tormenta. Tuvimos prácticamente un naufragio. Teníamos un barco madre, hay que decirlo entre comillas. Eso para la gente que critica a Nazario. Nazario se montaba en la lancha. Se montaba en la lancha, como no, y se arriesgaba. Teníamos un llamado buque madre que tenía solamente 23 pies. Le entraba agua por todas las tablas del fondo, teníamos que taponarlo con camiseta, y uno de esos experimentos Nazario estaba conmigo, y finalmente el motor se llenó de agua, dejó de funcionar en medio del golfo, y recuerdo que yo le dije a Nazario, nos quedamos al garete, venía un barco mercante y le hicimos señas, y yo le dije, bueno, Andrés, tú vas a abordar el barco, te vas con ellos, a mí no me queda más remedio por ser el capitán de la nave, de hundirme aquí con la embarcación, que ese romanticismo. Pero a mí nunca me ha gustado ese concepto. Sí, yo era muy joven todavía y tenía el romanticismo ese. Tremendo. Bueno, déjame decirte, mañana tienes un grupito estelar ahí. Julio Schilling es una de las personas más intelectuales y más analíticas y más interesantes para conversar que hay en el exilio. Una personalidad incansable, él siempre está promoviendo, defendiendo la causa de la libertad de Cuba detrás de un micrófono, detrás de una cámara. De verdad que a Julio tenemos mucho. No, déjame decirte, él ha hecho una labor inmensa en lo que es, que yo creo que es una de las prioridades de este exilio, y es en educar a la gente en lo que es todo el concepto de democracia, en el concepto del análisis de la situación. De no simplemente decir, Díaz-Canel. No, vamos a analizar a Díaz-Canel en este simposio. Que si esto, que si Obama. No, vamos a ver cuáles son las diferentes ramificaciones. Y yo creo que en eso él ha logrado que mucha gente que son pensantes se vuelvan más pensantes. Y algunos que no han sido muy pensantes empiecen a pensar. Sí. Hace un ratito yo estaba reunido con Julio. Fernando fue uno de sus conferencistas recientemente. Sí, la última vez. Sí, hace poco menos de media hora que yo estaba reunido con Julio y hablábamos. Yo lo había invitado, pero me dijo, no, yo tengo muchas cuestiones que preparar para la reunión del miércoles. De mañana, sí. Pues precisamente hablábamos de la campaña difamatoria que a través de los años el régimen comunista de Cuba ha hecho con relación a la actitud de Alfa 66 al acusarnos de organización terrorista. Y entonces yo le contaba a Julio que en el desembarco de Vicente Méndez, algunos habían muerto en combate, otros habían sido eliminados físicamente, asesinados en el paredón de fusilamiento, y los sobrevivientes, de los 4 sobrevivientes que quedaron condenados a 30 años,
3 de ellos fueron ametrallados a mansalva en la cárcel de Boniato. Entonces, con la cuestión de la fuga. Les prepararon una fuga falsa y cuando salieron los ametrallaron. El único que pudo escapar con vida fue René Rodríguez porque no salió de la celda. Que murió después aquí. Entonces cabe preguntarse, ¿dónde están los verdaderos terroristas? ¿Dónde están? ¿Dónde están Alfa 66? O aquellos que asesinan a prisioneros políticos, aquellos que a través de las brigadas de respuesta rápida imponen el terror durante casi 60 años para mantener marginada a la población, para mantener a la población escasa de todos los recursos materiales que necesita para sobrevivir, inclusive de los recursos espirituales, de aquellos que se traspasan el poder de unos a otros para tratar de mantener la tiranía, y la han mantenido durante 60 años, pero esta larga fiesta que ellos han tenido por encima de nuestros mártires, por encima de nuestros náufragos, que hay que hablar también cuando se habla de terrorismo. Si no es terrorismo hundir una embarcación cargada de niños y mujeres y ancianos, ¿eso no es terrorismo? ¿Quiénes son los verdaderos terroristas? Entonces, bueno, esa era alguna de las cosas que Julio y yo que se le sacaba la sangre para venderla antes de fusilarlo. Es muy bueno oír todas esas cosas porque como que van quedando atrás toda esta historia, que ustedes son parte de la historia de Cuba. A mí es un honor estar aquí compartiendo el micrófono. Y te digo yo varias cosas. Yo que vi todo esto desde Cuba, la propaganda del gobierno allá constante era, o sea, Alfa 66 era lo más malo que tú podías ver. Y fíjate, los 66 que fundan Alfa, todos habían luchado contra Batista. Sí, porque es que una cosa no tiene que ver con la otra. No. Ustedes se ponen a Batista y después se ponen a... Es más, déjame decirte, yo hice un estudio para Radio Martí una vez, de las 60 personas más importantes, comandantes o dirigentes de clandestinaje del 26 de julio, etc. De las 60 personas más importantes, la mitad, alrededor de 30, estaban fusilados, presos o en el exilio después de 4 años de revolución. Así que esa fue la gran revolución. La gente se le viró, pero sí, y eso que usted decía de... Ustedes estaban aquí en Estados Unidos, o sea, podían empezar una vida aquí próspera como las posibilidades que tiene la sociedad capitalista, sin dictadura, todas las condiciones para hacer cualquier cosa, prosperar, tener un negocio. Sin embargo, decidieron irse a Cuba. Eso es una cosa admirable que todo el mundo no hace. Por eso yo respeto mucho el exilio histórico. Y déjame decirte, o sea, y Ernesto Díaz Rodríguez, como le estaba contando, no era de lo que era de la época, la CIA, que había buenos barcos madre, bien artillados y lanchas intermedias. No, claro. Ahora mismo hay una cantidad el Alfa era una canoa con un rifle. No, la primera operación militar que se llevó precisamente contra objetivos militares fue con un botecito de 16 pies y un motor fuera de borda de 45 caballos. Teníamos unos Garand amarrados con alambre. Amarrados con alambre porque ya estaban súper ancianos. Después fuimos progresando lentamente y ya en el año 1964, en mayo del año 1964, cuando decidimos iniciar el proceso para llevar a cabo guerrillas dentro de Cuba, el Plan Omega en las montañas orientales, nosotros nos trasladamos a Santo Domingo. Habíamos mejorado, repito, muchísimo, y de la embarcación que disponíamos para trasladarnos y que lo hicimos. Fue una embarcación de solamente 21 pies de eslora, y así hicimos el viaje a Santo Domingo, entre ellos Ramonín Quesada, Domingo Ortega, Eloy Gutiérrez Meroyo y yo, cargados de armamentos, cargados de explosivos, un viaje por aguas borrascosas, y logramos nuestro objetivo, porque muchas veces la fe se impone, muchas veces las necesidades pues nos alumbran el camino,
y así pudimos llegar a Santo Domingo y establecer nuestro campamento dentro de una plaga de mosquitos y de insectos Eso funcionó como un año increíbles. entero casi, ¿no? Casi un año entero estuvieron. Un año de entrenamiento casi, así, porque el desembarco del primer grupo entre Ramonín fue el 28 de diciembre del año 1964. Ni siquiera teníamos los recursos para los alimentos Estaban en necesarios buen grado. que requeríamos. Estuvimos los primeros 6 meses sin comer carne de res, hasta un día que unas reses que estaban deambulando por ahí se aparecieron al campamento y mataron 2 o 3 reses con la intención de pagarlas. Nunca aparecieron los dueños. Entonces tuvimos muchos meses comiendo cangrejos, alimentándonos de los cangrejos que lográbamos capturar ahí entre los mangles y alimentándonos de sopa en polvo y puré de papa en polvo y algunas comidas improvisadas que se hacían allí en el campamento. Fue una etapa muy dura, una etapa muy rigurosa. Allí todos los hombres que estaban tuvieron que aprender telegrafía. Ahí estuvo Reynold Rodríguez. Ahí estuvo Reynold Rodríguez, ahí estuvo Chua, que todavía está aquí con nosotros. ¿No? Sí, entonces Jesús La Rosa Sabina, Ah, sí, también. que era oficial del Segundo Frente Nacional del Escambray. Y allí tuvimos que dejar atrás nuestros hijos, nuestros familiares. En aquella ocasión yo tenía un hijo de 6 meses y había dejado la casa completamente desamparada. La suerte que mis padres siempre estuvieron presentes a la hora de colaborar para que nosotros pudiéramos llevar esta lucha hacia adelante. Y allí Reynold también tuvo que dejar a sus hijos para ir a República Dominicana. El día que yo conocí a Reynold fue a finales o principios de los años 70 y lo conocí en Puerto Rico. Yo estaba quedándome en la casa de Ricardo Bianchi, el tío José Antonio Echeverría, y cuando conocí a Reynold ya yo sabía de su reputación. Y Reynold en aquel momento, no se me olvida, tenía una quemadura en la frente y fue un casquillo. En una operación que hizo, un casquillo caliente que le dio en la frente cuando estaba disparando. Y eso no se me olvida. Son experiencias y No, y el tamaño de Reynold, porque Reynold es un individuo. altísimo, grande. Ahora que está viejo, sigue siendo imponente. Sigue siendo Pero grande. cuando tenía 30 y pico de años, ¿no? Era un gigante de 6'4", 6'5", y tenía las manos, una mano de él eran las 2 mías puestas juntas. Era un individuo que podía, tú decías, no, este carga el cañón como si fuera un rifle de municiones. Enrique, yo esperaba, y creo que es una buena ocasión para exteriorizar lo que yo siento. Yo pensaba que entre una de las personas que entrevistaran para esos famosos, estupendos programas que hicieron aquí de Leyendas del Exilio, hubiesen escogido a Ramonín Quesada. Porque Ramonín es una verdadera leyenda. Sí, pero a Ramonín yo hace rato que no he dado con él ni lo veo. Él está un poco... En la próxima que Marcel Felipe me dijo que va a empezar en agosto, posiblemente la segunda. No se puede dejar a Ramonín. Ramonín es una historia, yo sé, sí. pero las 13 que hay preparadas, hay una que es sobre Reynold. Que habla mucho del Alfa. Ramonín fue uno de los comandantes más jóvenes del Escambray. Sí. 18 años tenía cuando triunfó la revolución. Y en el año 1960 ya estaba alzado nuevamente en las montañas del Escambray. Después logró Domingo Ortega fue capitán. También capitán. Era otro. Pero Domingo Ortega vino junto con Eloy en enero del 61. Ramonín fue al Escambray, estuvo junto con César Páez en esa guerra de guerrilla. Logró milagrosamente sobrevivir, escaparse de los cercos del Escambray, refugiarse en una embajada, venir aquí al exilio y se incorporó nuevamente a la lucha y más tarde participó conmigo en el ataque al Cortés de Tarabal y en otras acciones militares y con posterioridad regresó a Cuba nuevamente con el fusil en la mano en el desembarco de Eloy Gutiérrez Menoyo y guardó muchos años de prisión. Hace tiempo que no veo. Yo creo que Ramonín es una verdadera leyenda. No, de verdad, o sea, es que hay tantos que se debieran poner en leyendas del exilio. ¿Esta acción de Tarará en qué año fue? Eso fue, en 2 ocasiones nosotros atacamos la misma, era un cuartel de la Marina de Guerra. La primera ocasión fue el 19 de mayo del año 1963.
Y en la segunda ocasión fue coincidiendo con la fecha, no porque lo preparamos precisamente para que fuera el 19 de mayo, pero después nos alegramos porque coincidía con la caída en los ríos del apóstol de la independencia de Cuba, nuestro gran José Martí. Se llevó a cabo el 19 de mayo también del año 1966. No, yo te quería hacer esa aclaración. Acuérdense que hay gente joven que no conoce la historia y no quisiera que relacionaran esta acción que es una acción genuina contra la dictadura de Fidel Castro con otros sucesos que hubo en Tarará en los años 90, que fue un intento de fuga de unos civiles en Cuba y terminaron fusilados ahí, pero no era una cosa de corte político. No. Pero sí quería hacer la aclaración. Ya, ahora que tú lo mencionas, lo recuerdo. Porque cuando se habla de los sucesos de Tarará, la gente más joven se puede... No, esto que estamos hablando del AFA 66 es otro tipo de... Pero después en su campaña miserable contra los verdaderos principios de Alfa 66, el régimen comunista acusó y sigue acusando en otras ocasiones a que el ataque que nosotros hicimos en Tarará fue contra una escuela de becados. Y los que conozcan Tarará se pueden preguntar, ¿había alguna escuela de becados en la desembocadura del río de Tarará? No, ahí lo que estaba... Yo visitaba Tarará porque Enrique Redondo, padrino de mi padre, vivía en Tarará. Y yo visité Tarará muchas veces. Ahí vivía Fidelito. Y después Tarará se convirtió... Los becados eran de Septiembre Negro, ¿no? Eran de la Hermandad Musulmana, de los Tupamaros, o sea, todo grupo terrorista que comunista, machista, izquierdista, acabaron, Tarará se acabó convirtiéndose en un centro de entrenamiento para ellos. Y le decían becados, pero venían a estudiar explosivos y operaciones militares. Sí, en ese inicio de Che también tenía su casa ahí, el célebre, tristemente. Guevara tenía su casa en Tarará. Yo estuve en la casa esa, porque después ya en los años 70 y pico, ya eso entonces lo cogieron para cosas estas de pioneros y eso, y le lavaron eso que estás diciendo tú, que fue en los años 60. Entonces le digo que la gente, hay muchas generaciones ya de cubanos, estamos hablando de 60 años, y es bueno, porque la historia no se puede olvidar, que la gente conozca lo que pasó, lo que ustedes hicieron, y tengan claro en las diferentes etapas de lo que fue, porque sí Tarará, después atendieron ahí hasta los niños estos de Chernobyl. El gobierno siempre fue muy manipulador con todas esas cosas, y una de las tácticas más comunes es cometer crímenes y entonces echarle la culpa a las organizaciones estas de la oposición que estaban junto a la tiranía y mover en Cuba la opinión pública contra este tipo de gente, como la voladura esta del avión de Barbados y toda la novela esa que armaron con Posada Carril y muchísimas otras cosas. Sí, el hundimiento de remolcado 13 de marzo, los hermanos al rescate, las avionetas. Esos son crímenes terribles que hay que condenarlos. Algún día van a tener que ser condenados. Crímenes en el Escambray y que le echaron la culpa a muchos. ¿Cuántos fusilados? A los asados, los llamados asados, le echaban la culpa de crímenes que cometían ellos mismos, u organizaciones que infiltraban ellos mismos. Todo ese tipo de cosas, claro, eso no lo inventó tampoco Fidel Castro, eso es un germen del mal del comunismo mundial. O sea, él aprendió de todas las otras cosas. Parte del modus operandi. Parte del modus operandi del comunismo y del socialismo, que solamente puede imponerse con la mentira y con el engaño y a través del miedo. Ellos comenzaron sus crímenes antes de 1959, fusilando a personas inocentes, inclusive a muchos de ellos sin siquiera un proceso judicial, sin llevarlos ante los tribunales, y después continuaron. Sí, yo recuerdo cuando yo era niño, y te llamaban niño, o sea, y yo recuerdo mirar en televisión en blanco y negro los juicios Sosa Blanco. Y en ese juicio yo tenía como 9 años, 8 años, y yo miraba ese juicio, y yo decía, pero yo no entiendo, ¿ok? Porque en ese juicio, mientras Sosa Blanco estaba en el juicio, estaban
estaban los vendedores esos, como los que estaban en los cines, que caminaban con las cajitas esas de madera, con petes y bombones y refrescos. Estaban vendiendo refrescos como si fuera una obra de teatro. Una réplica del circo romano. Vaya, de verdad, era horrible, ¿no? Sí, Entonces, muchas cosas. No, usted, si tiene algo que... Yo quería decir que mirando la falta de recursos que ustedes tenían, que fue admirable las cosas que pudieron hacer. Y te digo, no me voy a meter mucho en el tema, pero hace muchísimos años se destina una cantidad de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos a acabar con Cuba, y en mi opinión ese dinero no se usa de la mejor manera. O sea, yo creo mira, que Vicente Méndez, cuando estaba en su gira, que Vicente Méndez fue una de las personas más excepcionales que yo conocí en mi vida. Cuando estaba en su gira, él llegaba a un pueblo, a Elizabeth, New Jersey, a Chicago, y más o menos en todos los lugares decía lo mismo. Y él decía, mira, si ustedes me ayudan y me dan dinero, yo me tiro en Cuba. Pero si ustedes no me ayudan y no me dan dinero, yo me tiro en Cuba. Él iba de todas maneras. Ahí tipo de cosas que hay que mirar, por eso... Nosotros estábamos muy limitados de los recursos materiales para llevar a cabo la lucha. Pero... Bueno, déjame decirte, Nazario encaró juicio, y esto mucha gente no se acuerda de esto. Nazario encaró juicio porque las armas que se llevó Vicente a Cuba eran armas automáticas, que supuestamente nada más que las tenía el ejército americano, que eran M16 y CAR-15, no la R-15, el CAR-15, que era el M16 recortado. Ese era el que llevaba Vicente. Pues, Enrique, yo quería decir esto que me ha dado vuelta en la mente. Nosotros éramos, si se quiere, pobres en recursos económicos para llevar esa guerra hacia adelante, pero la gran compensación que teníamos era que éramos ricos en espíritu, éramos millonarios en espíritu, y eso compensaba todas las adversidades. Eso nos permitía salir adelante a pesar de las peores circunstancias, a pesar de las peores necesidades. Y otra de las cosas que siempre ha sido una bandera nuestra, y una bandera que ha reconocido el exilio, es la honradez, la honestidad y la sencillez de Andrés Nazario Sargén. Y de eso yo creo que todo lo mismo el Alfa. Mira, cuando yo entrené a los Marielitos, viene Ramón Cala, que en paz descanse, que era amigo mío, uno de mis mejores amigos. Y me dice Ramón, ¿ya esta gente terminó el ciclo de entrenamiento? Y yo, sí, entrenamos en esto, más que nada para guerrilla urbana. Y me dice, ok, vamos a llevarlo a Cuba. Digo, está bien. Me dice, ¿tú vas? Y yo digo, sí. Y entonces ya yo tenía 30 y algo años. Tú sabes, cuando yo tenía 19, si tú me dices, la lancha, yo no te preguntaba si había gasolina, si yo estaba dispuesto a montarme en una canoa. Y le digo, ven acá, ¿quién es el navegante? Pues ya yo tenía 36, ya yo había pasado 15 años de proceso. De estar involucrado. Le dije, ¿quién es el navegante? ¿El abuelo? El abuelo. Hay que recordar al abuelo, una persona anciana prácticamente, mayor. ¿Y qué espíritu? Pero le digo, espérate, porque este cuento es... Le digo, el abuelo, Orozco, ¿quién es el navegante? Y me dice, voy yo. Y le digo, Ramón, yo no voy contigo a ningún lado, tú te pierdes en Hialeah. Le dije, tú has aprendido a navegar yendo a las clasecitas esas de Coast Guard. Le dije, tú no eres navegante. Y dice, no, pero yo soy el único que hay ahora que sabe un poco y lo voy a llevar. Le dije, no. Yo pensé que iba a ser mártir. Y Ramón fue a Cuba 8 veces. Sí. Aprendió y no lo agarraron. Nunca lo agarraron. Tenía una suerte y con un copiloto que cada vez que se sentaba, que no voy a decir el nombre, pero tú lo conoces, que cada vez que se sentaba detrás del timón se mareaba. Iba vomitando todo el camino hacia Cuba y vomitando todo el camino de regreso. Pero ese era el tipo de gente que había, ¿sí? Que no lo paraba nadie. Enrique, eso te demuestra a una persona que haga todo el viaje vomitando y de regreso. Eso te demuestra su voluntad, su fortaleza de espíritu, que va enfermo y regresa, pero va y viene. Se mareaba, tan pronto se metía en una lancha ese personaje que tú y yo conocemos. Tan pronto se paraba en una lancha,
se mareaba. Vamos a pasar un pequeño corte comercial y regresamos aquí con Ernesto Díaz Rodríguez. Ernesto, repite tu presentación mañana, porque empezamos a hablar de la historia del Alfa, hablamos de Vicente Méndez, de Sisto Nicó, de Nazario, de Reynolds, de los campamentos, y he ignorado tu libro, nada más que lo mencionamos al principio. Bueno, no, hemos hablado de cosas importantes, más importantes en mi libro. No, pero tú eres parte, fíjate, de aquí a 100 años, y por eso yo he escrito los libros que he escrito, de aquí a 100 años nada más que va a quedar el testimonio en unos libros, en unos videos y en una fotografía. Claro, y de un lado va a quedar la mentira del otro lado. Pero tú con tu poesía y tus libros, además de tu historia personal, yo creo que tú eres parte íntegra de esa historia que los historiadores en el futuro van a mirar. De aquí a 100 años, cuando tú y yo seamos polvo y Fernando Bodo esté llegando a la tercera edad. Sí. Entonces, bueno, pues la satisfacción, Enrique, es que junto con el libro, junto con mi historia, está también la historia de Alfa 66, porque mi historia personal no se puede desligar de la historia de Alfa 66. Pues la presentación de este libro, la segunda edición, la primera edición, se agotó. Yo he tratado de adquirir yo mismo algún ejemplar hasta yo tengo la primera edición. Creo que sí lo tengo. Sí. Portada azul. Sí, con una bandera cubana. Sí, y una foto tuya, Juancito. Sí. Sí, esa yo lo tengo en mi casa. Entonces, pues, este va a ser mañana, 2 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, en la librería Altamira Books, que está en el 219 de Miracle Mile en Coral Gables. A las 6:30 haremos un pequeño brindis para compartir un rato de conversaciones informales, de atender a las personas que nos visitan. Esperar a los que llegan tarde, que le dices a las 6:30 y llegan a las 7. Que es normal entre nosotros. Sí, para cubano el PM quiere decir un poco más. Los que lleguen tarde no van a poder alcanzar la recepción, un poquito de vino, unas galletitas, unas aceitunas, algo sencillo, unos bocaditos. Pero la gran importancia que yo le doy a este evento, independientemente del significado de este libro, donde recoge los testimonios de un grupo de exprisioneros políticos cubanos que marcaron con su conducta, que marcaron con su gran estatura histórica, marcaron pasos para el futuro de nuestra nación. Nosotros no solamente estamos trabajando para el presente, estamos trabajando para el futuro, y para que estas calamidades políticas y estas calamidades de regímenes dictatoriales no vuelvan a repetirse nunca más en nuestro país. Y estará, yo creo que es una actividad muy linda, porque ya conocemos a Julio Schilling, su talento, su amabilidad, su gentileza, y él va a ser el moderador de este panel, que estará compuesto por Ángel Cuadra, el gran poeta Ángel Cuadra, y Ángel de Fana también. Y estará Albertini, José Albertini. Otro personaje de primera categoría, de primera línea. Y Fran Rodríguez. Yo hubiese querido tener otro personaje, pero lamentablemente ya el destino los arrancó. Me refiero al poeta Jorge Valls, que sufrió todas estas... Déjame decirte, yo conocí a Jorge Valls en Nueva York cuando yo estaba escribiendo Cuban French Revolution, y lo entrevisté. Qué hombre más intenso, ¿no ves? A Jorge Valls tú le decías, porque la guerra, y él te decía, yo convoco a la paz. Y tú le decías, porque la paz, y él te decía, no, pero yo he convocado a la guerra también. Y entonces, la personalidad de Jorge. No, y él te metía unas descargas filosóficas que yo lo conocí, me cayó muy bien, y tuve buena amistad con él.
pero yo le dije una vez, tú sabes que si yo hubiera estado encarcelado contigo en una misma celda, yo acabo ahorcándote. Y me dice, ¿por qué? No, porque ya... Y le dije, porque tú eres tan intenso todo el tiempo, ¿ok? Que llega un momento que tú estás hablando de algo y yo estoy pensando, ¿qué es lo que dijo él hace 5 minutos? ¿No? Pero mira, Enrique, en los momentos difíciles, y eso es lo que se apreciaba, aparte de su nobleza, de su gentileza, de ese amor que brotaba por sus poros. Era un hombre verdadero, fíjate, yo que no soy cristiano, ¿okay? Él era un hombre verdaderamente cristiano. Él era más católico que el Papa, que cualquier Papa, no este Papa, que este peronista que tenemos. A mí me dijo José Barberena, que fue guerrillero de Cambrai, me dijo, tú sabes que en Isla de Pino, dice, nos daban, la comida que nos daban era una basofia y nos daban muy poco. No era suficiente para tener alimento. Lo que tú comías en un día como preso no era suficiente para mantenerte sano. Y si Jorge Valls era tan religioso que él cogía el plato que le daba y lo compartía con otro. Él le daba la mitad de su comida a otro. Dice, hubo un momento en que Jorge Valls estaba tan flaco. Dice que tú le mirabas la cara y tú le veías la silueta del hueso debajo del cachete. Le veías el hueso que apretaba contra la piel en el mandíbula. Dice, ese era Jorge Valls. Y Jorge Valls verdaderamente era un hombre súper religioso. Y en los momentos difíciles, cuando las circunstancias lo precisaban, Jorge era uno de esos prisioneros políticos plantados que siempre estaba en la primera línea de combate. A mí me hizo uno que cayó preso con él y creo que fue una lucha contra Batista, no una lucha contra Fidel. Sí, fue una lucha contra Batista antes de que Jorge Valls se fuera de Cuba. Y dice que ellos cayeron presos 4 o 5 en una celda. Y dice que en ese momento había habido un tiroteo y habían matado a un policía de esa estación donde ellos estaban presos. Y llegó un sargento con una ametralladora y empezó a gritar maldiciones delante de ellos, de los 4 o 5 que estaban presos. Y yo lo que quiero es reventarlos a todos ustedes. Y el hombre diciendo más palabras, dice que todo el mundo lo que estaba echado para atrás y callado, esperando que le metieran un rafagazo. Y entonces dice que de pronto Jorge Valls le dice algo como, con la voz esa que tenía Jorge. Dispara. Aquí tienes mi pecho desnudo para matarme. A mí no me importa que me maten porque yo voy a ver a Dios. Y el otro tipo, uno de los que estaba con decía, cállate, que nos van a romper aquí, tranquilízate. Ese era Jorge Valls. Sí, a mí me contaba así. Y en el juicio Marquito Rodríguez, uno que estuvo ahí, me dijo, Jorge Valls vino a testificar. Y si cuando le dijeron, usted jura decir la verdad, dices, ante Dios y los hombres. Y dice que ahí empezó a hablar y dice, a Jorge Valls lo meten preso. Lo meten preso no por conspirar y poner bombas, lo meten preso por todos los insultos que le dio al juez y a todos los miembros del jurado el día del juicio Marco Rodríguez. Dice, le dijo lo que su padre y su madre no se hubieran atrevido a decirle a esa gente. Yo tuve la suerte de verlo al final y mi esposa grabó una cosa que yo conservo como un tesoro, una lectura de poesía. Posiblemente fue la última vez que Jorge Valls murió, que leyeron poesía juntos de Ángel Cuadra y Jorge Valls. Y tenemos grabado como 15 o 20 minutos de lectura de poema, que era como un mano a mano. Leía uno Ángel Cuadra y leía otro Jorge Valls. Y eso fue poco antes ya de que él muriera. Ya te digo, seguro fue la última vez que se juntaron y lo guardo como si fuera un tesoro, porque eso lo tenemos nosotros, yo y mi mujer nada más. No, muchachos, eso es oro.